Esta primera pregunta la formuló un colega y le corresponde a Juan Fernando Mejía resolverla. El traslado de utilidades entre una sucursal colombiana a una matriz en Estados Unidos se cataloga como reparto de dividendos. En efecto, un traslado de utilidades hacia una compañía matriz por fuera del país se entiende que es una distribución de dividendos. Desde el punto de vista comercial, no, porque desde el punto de vista comercial, estas compañías son, digamos que la sucursal de la compañía extranjera hace parte de la otra compañía, de manera que no tendría por qué existir propiamente una distribución de dividendos. Sin embargo, si miramos el artículo 30 del Estatuto Tributario, ¿sí? Encontramos que, vamos, si lo encuentro por acá y lo puedo proyectar, no, me queda un poquito difícil, pero lo que sí es que solo las sociedades tienen vocación de distribución, pero el artículo 30 lo que nos dice es que el traslado de dividendos de una compañía, una matriz en los Estados Unidos, pues tendría que tributariamente catalogarse como tal, ¿sí? Por lo tanto, pues habría que sujetarlos al impuesto especial de renta del 20% del artículo 246, que antes era el 10%, y al impuesto general de renta a la tarifa general de los gravados, una vez deducido el anterior, conforme a los artículos 48 y 49. También tenga en cuenta la persona que preguntó los acuerdos o convenios para evitar la doble imposición, porque, por ejemplo, en el convenio, por ejemplo, con México, los dividendos solo se graban en el domicilio o residencia del accionista, ¿sí? Si se trata, por ejemplo, de una sociedad colombiana con socios mexicanos y se giran dividendos a su país, pues no deben ser sometidos a retención porque el impuesto lo paga ya en su país, pero como con Estados Unidos, que era con que se hacía la pregunta, no hay un CDI, pues entonces allí se aplica ese criterio del artículo 30 del estatuto. Esa es la respuesta para nuestro usuario. La siguiente pregunta le corresponde a mi socio Víctor Hugo. La DIAN puede cobrar una deuda pasados 5 años desde haberse presentado la declaración tributaria y el contribuyente tendrá que pagar intereses moratorios que se hayan causado durante el tiempo. Bueno, Martín, gracias. Yo creo que aquí hay que analizar varias cosas. Primero, una obligación que está prescrita no necesariamente pierde la vigencia. Recordemos que existen obligaciones que se pueden hacer ejecutivas y obligaciones naturales. La prescripción es un derecho al que yo puedo renunciar. Entonces, si yo pasados los 5 años quiero ir y cancelar una obligación, lo puedo hacer. Y efectivamente no existe en el 635 ni en ninguna otra norma del estatuto una que pida una suspensión de intereses. La única forma de suspender intereses es cuando hay una demanda en curso, ha sido admitida y han pasado 2 años. De resto, si yo después de 7 años quiero pagar una obligación tributaria, pago el tributo con los intereses que se han causado hasta la fecha. Hay que tener presente que los 5 años, siempre y cuando no sea notificado mandamiento de pago, lo que pueda ser extensivo a la obligación hasta 10 años. Y también, Martín, hay que tener presente que desde el punto de vista de la ley disciplinaria del abogado, el cobro de una obligación prescrita es una causal que en un momento determinado puede generar discusión disciplinaria, pero no es prohibida en la ley. Muchas gracias, Víctor Hugo. La siguiente pregunta le corresponde al doctor Miguel Ángel García. Si el contribuyente tiene un solo hijo, puede aplicar a los 72 VTs adicionales el 10% que habla el artículo 387 del Estatuto Tributario, o sobre el 10%, y el descuento por dependientes es solo con hijos o también con padres y hermanos. Claro que sí, doctor Rey. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que la dependencia no se relaciona con el parentesco, sino que, el descuento no se relaciona con el parentesco que tenga mi relacionado conmigo, sino que se relaciona con la dependencia. Entonces, en ese orden de ideas, por el primer dependiente yo tengo derecho al 10% de mis ingresos con el límite pues, de los 32 VT de que habla el artículo 387 del estatuto.
Pero adicionalmente, si yo tengo otros parientes, otros relacionados que dependan económicamente de mí, perfectamente de acuerdo con la ley 2277, yo puedo incluirlos en mi declaración con el límite de 72 VTs. Entonces hay que tener muy presente esto que dijimos al principio. No es la relación familiar, sino la circunstancia de que esa persona, padre, madre, hermanos, dependa económicamente de mí y que él no haya tenido los ingresos de que habla el estatuto tributario para tener derecho, es decir, que no tenga unos ingresos anuales superiores a más o menos 9.080.000 pesos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. La siguiente pregunta me corresponde a mí. Si yo soy accionista de una compañía en el exterior, pero no han decretado utilidades, solo declaro en renta el aporte. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Estamos hablando de una persona natural residente. El residente en Colombia declara las rentas y el patrimonio a nivel mundial, razón por la cual si yo soy accionista de una empresa en el exterior, debo declarar en renta el patrimonio que tengo a nivel mundial. Y si me llegaran a generar ingresos, también declaro los ingresos, porque Colombia grava tanto la renta como el patrimonio mundial. Bueno, continuamos con la solución de preguntas. Esta pregunta le corresponde a Juan Fernando Mejía. Las empresas que desarrollan actividad hotelera, ¿se le aplica el impuesto mínimo a pesar de tener tarifa del 15%? ¿Y el impuesto mínimo se le aplica a toda clase de contribuyentes en renta? Ok, antes de dar esa respuesta, yo quería mencionar algo muy rápido en relación con la pregunta anterior, cuando se estaba hablando del impuesto al patrimonio en relación con el estatuto global. Antes de dar esta respuesta, mire, lo que pasa es que yo quisiera hacer un llamado de atención en lo siguiente. El estatuto tributario con la reforma ley 2277 señala que el impuesto al patrimonio lo deben o que es sujeto pasivo los no residentes por su patrimonio poseído en el país directamente o indirectamente mediante los establecimientos de comercio. Y yo quisiera mencionar allí una cosita importante, y era que esto contrasta con lo que sucede en renta, porque resulta que en el impuesto de renta los no residentes fiscales no declaran, aunque superen todos los topes de patrimonio e ingresos, ¿sí?, cuando se les practica la retención del artículo 407-409. Entonces, voy a poner un ejemplo rápido. Una persona que tenga una finca en Colombia de 10.000 millones de pesos, si se quiere, pero no es residente, digamos que no ha estado más de 183 días, por ejemplo, vive en los Estados Unidos, esa persona no está obligada a declarar en Colombia. Mírese, por ejemplo, no está obligado a declarar renta. Mírese, por ejemplo, el concepto 1364 de 2018 de la DIAN y el DUT, también en el artículo 12134. Pero, entonces, ¿qué sucede? Pues que si esa finca la tiene en Colombia y le genera ingresos, y a esos ingresos le practican la retención del 407 al 409, esa persona no está obligada a declarar renta. De hecho, uno en estrategias de planeación tributaria lo que hace es trasladarle, o por ejemplo, el usufructo de la finca a un residente para no poner a declarar a ese no residente. Sin embargo, mire que ahora con el impuesto al patrimonio, ese no residente fiscal sí va a estar obligado a declarar. Entonces, allí hay una contradicción tremenda con la norma. Y con lo de renta, pues uno diría, porque si ya está obligado a declarar renta, impuesto al patrimonio, un no residente, persona natural, pues estaría obligado entonces también a renta. Hay allí una pregunta que tendrá que aclarar la doctrina o el reglamentario. Y en cuanto a lo del 15%, me decía que si le aplica o no le aplica la tasa efectiva, el impuesto mínimo del 15%. Pues allá en las derogatorias no, en el mismo artículo 240, parágrafo 6, dice que no le aplica a los del numeral 7, creo, ya lo voy a mirar aquí rápidamente, pero lo dice así, dice que no le aplica a los hoteles. Sí, ahí es claro en la norma que a ellos no les aplicaría. Lo que pasa es que hay una duda, o la duda puede suceder es por lo siguiente, ya le voy a ver si lo encuentro por aquí, dice, lo dispuesto en este parágrafo no aplica a,
dice en el parágrafo 6, lo de la tasa mínima, dice, no aplica a los contribuyentes del parágrafo, ya lo voy a decir, 7. Entonces, mire, que ni a las editoriales, por ejemplo, que quedan con esa tasa inferior. Entonces, uno diría que no le aplica, pero hay una duda es sí, dice los parágrafos 5 y 7, pero ¿dónde se puede generar una duda? La duda se puede generar específicamente con los hoteles que sí, por certeza tributaria, continúan con tarifa cero, porque si yo soy un hotel, digamos, nuevo, un hotel que construya, por ejemplo, en el 2023, ese hotel pues va a tarifa del 15%, ¿sí? Entonces, a ese, dijo la norma, no le aplica. Pero si era un hotel de los que había cumplido las condiciones de ser nuevo, de hacer remodelaciones, o un parque ecoturístico en municipios con población inferior a 200.000 habitantes, esos tenían tarifa cero y continuarán con tarifa cero hasta el tiempo que les hubiera determinado la ley, porque a ellos se les respetaron los beneficios conforme a lo que dice el artículo de derogatorias. Entonces, un hotel de esos que ya está en cero, pues uno supondría, aunque yo esperaría que eso lo aclare un poquito la norma, pero uno supondría que no le aplica. Lo que pasa es que hay un tema ahí de interpretación, porque alguien podría decir, pero es que ahí está hablando de los del 7, pero alguien podría interpretar que los del artículo o los numerales o parágrafos 5 y 7 son únicamente los nuevos. Pero digamos que en una interpretación sistemática e integral, como lo pide el Código Civil, la conclusión es claro lo que dice el numeral o el parágrafo 6 al final, dice, lo dispuesto en este artículo no aplicará a los de los numerales 5 y 7, es decir, a las editoriales y a los hoteles que quedaron con tarifa de 15, ni obviamente tampoco a los que vienen con tarifa cero por aquello de la estabilidad, pues, de los derechos adquiridos. Esa duda aplicaría más cuando sean entidades de la economía naranja, porque esa sí no se dijo expresamente. Entonces diga, si usted, por ejemplo, una empresa de la economía naranja que viene con tarifa cero y que continúa, digamos, por 7 años con tarifa cero, entonces ella sí va a tener problemas porque al no haberse excluido expresamente de la tarifa del impuesto mínimo, pues tendrá cero en renta, pero tendrá que pagar sobre su utilidad contable. Entonces allí pues también habrá que esperar qué dicen los reglamentarios. Esa es la respuesta. Gracias, Juan Fernando, por la respuesta a dicha pregunta. La siguiente pregunta le corresponde a Víctor Hugo. En relación a la reducción de sanciones, por principio de favorabilidad, ¿se puede aplicar la sanción del 651 y 640 del Estatuto Tributario para sanciones de información exógenas del Distrito de Bogotá? Bueno, Martín, vamos a separar la pregunta. ¿Puedo aplicar el 651 y el 640 en la disminución de sanciones? Sí, señor. ¿Puedo aplicar principio de favorabilidad? Sí, señor. Sí se puede, porque el parágrafo quinto del 640 dice que aun si la norma es posterior, se aplica de preferencia. El tema es si lo podemos hacer en Bogotá o no. Y aquí entramos a una discusión grande. Algunos doctrinantes van a decir que se necesita que Bogotá adopte la norma nacional para efectos de hacerla aplicable a sus medios. Y existen voces que, entendiendo reciente jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se ha manifestado que no es necesario que en los acuerdos municipales, distritales, se encuentre concebida la norma nacional para que tenga aplicabilidad. Dentro de esa concepción, algunos van a decir que como existe la ley, y la ley es de procedimiento, y por el artículo 59 de la 788 del año 2002, las normas de procedimiento se aplican en los territorios, entonces podría alegarse de que efectivamente, aún sin necesidad de que Bogotá haya adoptado la norma en sus acuerdos, se le puede hacer exigible la norma. Yo invitaría al contribuyente que tenga esta condición de que vía derecho de petición le solicite a Bogotá la aplicación normativa y, dependiendo de su respuesta, pues inicie las acciones que sean pertinentes. Gracias, Víctor Hugo. La siguiente pregunta me corresponde a mí. ¿El beneficio de los aportes voluntarios de pensión a trabajadores no será deducible para el empleador cuando la empresa da al trabajador dicho aporte? No. Cuando miramos el artículo 126.1
este artículo no fue modificado por la reforma tributaria, razón por la cual el aporte voluntario que hace el empleador a favor del trabajador es deducible hasta 3.800 VTs por cada trabajador si cumple todas las condiciones. Esa sería la respuesta a dicho interrogante. La siguiente pregunta le corresponde al doctor Miguel Ángel García. Una pregunta muy interesante y un tema de mucha índole tributaria en este momento. Las sanciones e intereses que ya se pagaron por cambio de periodicidad en el IVA, ¿se pueden solicitar a la DIAN tomando como retroactivo el artículo 92 de la reforma? Muy interesante pregunta, y estamos en este dilema de los que incurrieron en este error de haber presentado las declaraciones de IVA en periodo diferente al establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario. Todavía la DIAN, que es la entidad que debe pronunciarse en cuanto a qué nos atenemos, el artículo 92 o a la sentencia 25406 del Honorable Consejo de Estado del 3 de noviembre, sin embargo no lo ha hecho, pero yo pienso que los que ya hicieron estos pagos ya hay una situación consolidada y no podrían solicitar esa devolución. Pueden solicitarla, pero igual la DIAN se las va a negar, ¿no? Entonces yo primero recomendar a los que tenemos o a los que tienen este problema que demos un compás de espera, porque tenemos todavía unos mesecitos a ver si la DIAN finalmente se pronuncia, pero quienes ya lo hicieron, entonces ya tienen una situación jurídica consolidada y no va a ser posible que ellos puedan reclamar esos intereses que pagaron. Muchas gracias por la respuesta. El siguiente interrogante le corresponde a Juan Fernando Mejía. Los dividendos por utilidad del ejercicio fiscal del año 2022, pero que se decretan o reparten en el 2023, ¿se les aplica la nueva disposición? ¿Y cómo aplicaría el tema del descuento tributario en los dividendos? Ok, no, pues mira, en el tema de los dividendos que se repartan en el 2023 o incluso, que se decreten en el año 2022 o incluso que se decreten en el 2023, pues les aplica la retención en la fuente del año 2023 si en ese año son exigibles, ¿sí? Mucha gente decretó de hecho dividendo en el año 2022, por ejemplo, algunos decretaron dividendos en noviembre y dijeron, pues vamos a decretarlos en noviembre para que no nos aplique las nuevas tarifas de retención en la fuente o del impuesto a los dividendos del año 2023. Sin embargo, pues lo que había dicho la normativa, por aquí les voy a buscar algún concepto de la DIAN, era que los dividendos tenían que haberse declarado, pero en calidad de exigibles. Es decir, que nada me gano con haber yo distribuido unos dividendos en el año 2022 cuando las fechas de pago en el acta de dividendos de distribución hubiera quedado que se van a pagar en el 2023. Ahora, si el acta no dice nada, por ejemplo, yo distribuí unos dividendos en noviembre del 2022 y no dije nada en el acta, pues uno entendería que eran exigibles en el 2022 cuando no se dijo nada respecto de fechas, ¿sí? Entonces, no basta con el simple abono en cuenta, porque aquí encontré la norma, es el artículo 1.2.1.10.8 del DUT, que dice que además se debe analizar en qué periodo es que está la calidad exigible para que en ese caso aplique la retención en la fuente del periodo en que son exigibles. También se pueden mirar el decreto 1457 del año 2022, perdón, ese es del año 2020, ¿sí? Que es lo que normalmente esgrime la DIAN para discutir que la retención en la fuente aplica no en el periodo en que se decreten, sino en el periodo en el que se hagan exigibles. Y eso tiene relación con el artículo 27 del Estatuto Tributario, por lo menos en lo relacionado con los dividendos que reciben las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.
Esa es como la respuesta. Lo otro, lo del descuento, me gustaría que la respondiera mejor Martín Emilio, que tiene más de pronto el ejercicio o el caso para el tema de cómo aplica el descuento, de que si bien es cierto, sabemos que la reforma tributaria cambió la retención en la fuente, ¿cierto? Para esto llevándola a la tarifa del 241, eliminando lo que antes teníamos de los 300 VTs, ahora es cuando sean mayor a 1000 VTs, pues al llevarlo a la tarifa del 241, en algunos casos se va a terminar pagando más impuesto por aquel efecto de la consolidación con las demás rentas de la cédula general. Entonces, la norma le da la posibilidad de que aplique un descuento más o menos en proporción a la misma tarifa del 241. Te le doy la palabra ya al colega Martín Emilio para que le hable del descuento. Gracias, Juan Fernando. Bueno, este descuento tributario fue creado por el artículo 5 de la reforma actual y aplica únicamente para personas naturales residentes en Colombia. Y dice la norma que tomamos la renta líquida cedular de los dividendos, le quitamos 1090 VTs y lo multiplicamos por el 19%. Y ese valor que nos arroja su operación matemática la restamos del impuesto de renta a pagar. Hay que tener claro que la nueva reforma tributaria dentro de la cédula general para los trabajadores con rentas de trabajo ha sumado la renta líquida por rentas laborales, por pensiones, por rentas de capital, y adicionalmente traemos la renta líquida de los dividendos para aplicarle a esa gran sumatoria la tarifa general del artículo 241 para personas naturales. En las charlas pasadas, cuando explicamos el tema de los dividendos, hicimos un ejemplo numérico y vimos que gracias a ese descuento tributario, el impacto económico en materia de dividendos se mengua un poco. Entonces creemos que fue un acierto del legislador haber traído al ordenamiento jurídico colombiano este artículo 5 y darle la prebenda a los residentes fiscales colombianos, personas naturales, este descuento tributario. Bueno, continuamos con nuestro desarrollo de nuestro foro preguntas y respuestas. Esta pregunta le corresponde a Víctor Hugo. ¿Cómo aplica en el año 2023 el artículo 651 del Estatuto Tributario si la DIAN me está revisando la información exógena del año 2020? Bien. Las normas de procedimiento, por disposición del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, entran en operación apenas es promulgada la ley. Y quiere decir que tiene una aplicación inmediata. Luego, esta reducción de la sanción del 651 a los 7.500 VT y a los porcentajes que tenemos es perfectamente aplicable no solamente a las investigaciones que surjan a partir de la norma, sino que también por principio de favorabilidad, porque así lo va a expresar específicamente el artículo 640, tendrá aplicación para aquellas situaciones que estén en este momento en curso. Luego, si a mí no se me ha notificado un pliego de cargos, que es la condición que trae la norma, no se me ha, apenas está en la investigación pertinente, apenas estamos en las preliminares de investigación, yo voy y corrijo, pues tengo. Y adicional a eso, recuerden ustedes que tenemos un parágrafo muy importante dentro de esta ley 2277, en el artículo 80, que me dice que los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no se les ha notificado un pliego de cargos, podrá corregir o subsanar la información presentándolo hasta el 1 de abril del año 2023, aplicando la sanción del parágrafo 1 reducida al 5%. Entonces ahí tenemos un beneficio temporal hasta abril que podemos aplicar a aquellos casos en los cuales apenas hay investigación, pero que en todo caso no tengan pliego de cargos, porque una vez se tenga el pliego de cargos o la resolución sanción, me toca ajustarme a lo que está disponiendo el artículo en cuanto a reducción de sanciones en estas instancias procesales que tenemos. Muchas gracias, Víctor Hugo.
La siguiente pregunta le corresponde a Miguel Ángel. En el régimen simple, en la declaración del año 2021, tenía un excedente a mi favor en el renglón 47. Y para el año 2023, soy régimen ordinario. ¿Qué sucede con ese saldo a favor originado en la declaración del régimen simple? Bueno, la pregunta o sea, la situación le va a afectar a varias personas porque muchos estaban en el régimen simple de tributación y por circunstancias de ingresos tienen que salir y sin embargo les quedó saldo a favor. Este saldo a favor que se encuentra en la declaración 160 del formulario 160 régimen simple de tributación no se puede imputar ni al formulario 210 personas naturales ni al formulario 110. Pero, ¿qué sucede? Yo sí tengo derecho a este saldo a favor porque es un dinero que pagué de más, que me lo retuvieron, etc. Entonces allí, ¿cuál es el procedimiento? Yo solicito a la DIAN, mire señores, a mí me quedó este saldo a favor en mi declaración consolidada, yo ya pertenezco al régimen ordinario y voy a declarar en el 210 o en el 110, el que corresponda, entonces hágame el favor de compensarme este valor con un IVA que, bueno, con cualquier otra declaración que tenga, puede ser que haya presentado el IVA del primer bimestre, etcétera, o por favor me lo devuelve y es totalmente procedente. Pero no vamos a intentar trasladar un saldo a favor de un formulario a otro porque eso no será válido. Pero como conclusión podemos decir que sí tenemos derecho a esta devolución porque es un dinero del contribuyente y la entidad tributaria está obligada a devolverlo o a compensarlo. Muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta se le formula a Juan Fernando Mejía. Teniendo en cuenta el nuevo parágrafo tercero del artículo 206, una persona natural de 55 años que recibe una pensión en el exterior y es residente fiscal colombiano, ¿tendría derecho a la exención del numeral quinto de dicho artículo? Hola. Claro, claro. Sí, claro que tiene derecho a esa exención por lo que establece la reforma tributaria. Como sabemos, lo que estaba antes de la reforma tributaria era que se grababan las pensiones a los residentes fiscales cuando las recibían de países con los que no hubiere convenio de doble imposición o que no fueren pues de la CAN. Hay unos conceptos de la DIAN, entre ellos el 31746 de 2016 y el concepto 58213 de 2014 que habla de ello. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Tengo dos personas, una se fue a vivir, son nacionales, pero una se fue a vivir a Estados Unidos, otra se fue a vivir a España. Con Estados Unidos no hay CDI, con España sí. Entonces, cuando esa persona trabajaba, por decir algo, 20 años en su respectivo país de residencia y se venían luego, después de 20 años o 25 años, a Colombia, porque mucha gente se va y quiere regresar. Entonces, el que se había ido a España llegaba y esa pensión era exenta. ¿Por qué? Porque teníamos convenio CDI con España. Pero el que había ido a Estados Unidos y venía, pues le grababan esa pensión porque lo que aseguraba la DIAN era que esa pensión no hacía parte del sistema general de pensiones a que se refiere, por ejemplo, la ley 100 del 93. Entonces, ¿qué pasó? La reforma tributaria hizo un cambio y dijo, desgravemos las pensiones de residentes fiscales del exterior, esas pensiones del exterior que tengan los residentes, es decir, cuando se devuelven nuevamente a vivir aquí al país, haya o no haya CDI. Y dijo que eso aplica a pensiones, a ahorro para la vejez, y en sistemas de renta vitalicia, y dijo la palabra asimiladas. Entonces, las asimiladas se presta, por ejemplo, para que una persona que se fue a vivir a Estados Unidos o a España o a cualquier país, porque ya no importa si hay CDI o no, y tampoco se pensionó, pero tenía un ahorro, por ejemplo, en una póliza de seguros, y de pronto hace que se la certifiquen como un asimilado a una pensión. Entonces, cuando venga aquí al país de nuevo a vivir,
pues entonces no le van a grabar esa pensión. Por otro lado, hay un tema interesante y es que esta reforma dijo que tampoco le iban a grabar a los residentes fiscales las pensiones que obtuvieran de organismos multilaterales. Que eso, digamos, no estaba claro o había contradicción doctrinaria en algunos periodos. Entonces, por ejemplo, una persona que trabajó toda la vida con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o trabajó con la ONU y el Banco Mundial y estaba en Washington o incluso trabajaba desde aquí, pero quedó pensionado y es residente fiscal, entonces esa pensión va a ser no gravada. También mencionar para finalizar que esta norma incentiva el turismo de pensionados en el país. Por ejemplo, gente que no son nacionales, sino que son extranjeros, eran no residentes, pero se quieren volver residentes fiscales colombianos. No sé, un árabe, un suizo que se consiguió, tiene 80 años, por ejemplo, tiene 70 años y se consiguió una novia de 18 años en Medellín o en Bogotá o en Cali, en cualquier lado. Consiguió una novia en colombiana por internet de 18 años y se quiere ir a casarse, eso pasa. Entonces, antes prefería llevársela a ella, pues porque resultaba menos costoso por aquello de los impuestos. Hoy en día, esa persona se va a venir a disfrutar y va a poder, digamos, incentivar ese tipo de turismo en el país de personas que quieren ya pasar sus últimos años aquí, casado o soltero o como quiera. Entonces, es muy importante esa norma. Es importante que se mencione que, como por recordar que siguen sin pagar impuestos las pensiones altas, las altas pensiones, ¿sí? Recuerden que solo se graba el exceso de 12.000 VTs, que fue una aspiración que algunos teníamos, que se grabaran las altas pensiones y no se grabaron, siguen exentas. Esas altas pensiones, como les digo, solo siguen grabándose cuando haya más de 12.000, cuando valgan más de 12.000 VTs en el año. Esa es la respuesta, respetada. Vamos a nuestro primer break corto y regresamos con la segunda sección.